Dina, ¿y te acuerdas cuando llegamos a Kuwait? Cuando nos tuvimos Sí, que mudar de Venezuela para Kuwait. sí. Bueno, ¿Cuánto? ¿Hace cuánto? ya hace 14 años. 14 años, Sí. sí. Bueno, Qué sí. loco, ¿verdad? Interesante todo lo que tuvimos que pasar porque al final es un cambio cultural, es un cambio de país, un cambio de idioma, un cambio de todo prácticamente. Sí. Sí. Y llegas a una burbuja que viene a un país, va al otro y es completamente diferente. Sí, al final uno también siente como que cierta aprehensión, ¿no? Porque está llegando a un país y uno tiene como que cierta prefiguración de que vamos, en el Medio Oriente hay como La guerra. las guerras, el terrorismo, la cuestión de que Sí, siempre hay como una tensión, ¿no? Pero hasta que llegas y como que uno eso descubre es que solitario, no hay sí, nada de lo que usualmente nosotros aquí podemos ver, ir a la iglesia, todo y eso. uno va descubriendo que sí se puede ir haciendo su vida, ¿no? Y Sí. bueno, sí, yo creo que es el parte de lo que es la inmigración, ¿no? Mm, Yo creo que va a ser fructífera la conversación. sí. ¿Te gusta el nombre, mamá? Sí, verdad que sí, es muy, se adapta mucho a nosotros, ¿Te gusta? ¿no? Benvenuti a casa. Sí, Pero no hemos también. introducido a nadie. Oye, ¿verdad? Bueno, vamos a Sí. introducir a nuestros oyentes, a las personas que nos están escuchando. Benvenuti a casa es el nombre de este podcast y le estamos dando la bienvenida a esta reunión donde vamos a conversar un poco. Creo Sí. que vamos a aprender un poquito de lo que es la cultura, de lo que fue para nosotros El Medio Oriente. el Medio Oriente, vivir en un país musulmán, cambiar todo lo que tiene que ver, hasta el clima, porque Sí. este, Bueno, Sí, y como cómo nos decimos. adaptamos nosotros también, ¿no? Porque vamos a un país donde nosotros somos los extranjeros, o sea, y tenemos que adaptarnos Exacto. a las leyes, a todo. Exacto. exactamente, termina uno de alguna manera explorando y aprendiendo, porque entonces vas descubriendo incluso las cosas que tú comías las quieres volver a comer, o sea, Mm. llegas buscando la harina pan y ¿Dónde donde consigues la venden, arepa? donde se consigue si para hacer las arepas, las empanadas y entonces que si el maíz para hacer las cachapas, porque uno quiere conservar sus tradiciones, Sentirse ¿no? en casa. Y de alguna manera eso es parte de lo que fuimos descubriendo. ¿No te pareció raro que nosotros sacándonos, o sea, saliendo del país tan niños, tratando de darnos esas tradiciones? Bueno, yo creo que al final uno se hace muchas preguntas, ¿no? Sí. Uno se hace muchas preguntas porque también tienes la incertidumbre cómo va a ser este cambio desde el punto de vista personal, cuántas cosas te vas a enfrentar a cosas que a lo mejor no estabas preparado, Mm, pero yo creo que parte del proceso de madurez también, como seres humanos, como familia, que uno termina como que aprendiendo también cómo comportarse dentro de la cultura mm. musulmana, porque al final, por ejemplo, para mí uno de los choques más duros fue cuando llegó Ramadán, el Ah, que Ramadán. cerraban todo hasta Entonces las tú dices, 4 de la tarde, era 5. o sea, te cambian hasta Hasta el las horario. 6 de la tarde. Entonces, claro, uno no entiende porque uno viene de una cultura donde prácticamente, ajá, uno vive su cultura religiosa, uno asiste a sus iglesias, a sus rituales normales, Pero no paras el país pero no, ajá, no hay aquello de que, bueno, ¿sabes No se qué? para el país. No, y no se come en la calle, porque entonces No se toma ni agua. te ponen una serie, y Mm, es así, pues, porque al final es parte de la cultura. Entonces, como la gente, digamos, las personas, los habitantes que son musulmanes, no pueden ingerir alimentos, no pueden tomar agua en público, bueno, de ninguna manera, pues, esto se permite, entonces incluso se le aplican a uno, ¿no? sí. Entonces, Yo me acuerdo, mi mamá y yo estábamos en el carro una vez, no sé si veníamos del colegio, no me acuerdo. Y yo tenía una sed y me decía, bueno, mira, aguántate hasta la casa. tenemos, no, no, me decía, tenemos agua en el carro, pero yo no quiero sacar esa agua porque yo no quiero que nos metan presa. ¿Tú te acuerdas de algo así? Sí, no, no, Eh, y uno cree que es mentira o cree que es jugando, pero realmente Sí. las reglas, por lo menos cuando estuvimos en Cuba, eran tan rudas que yo recuerdo, eso le pasó a un señor americano que él, estábamos por allá en el desierto, porque prácticamente yo trabajaba en el desierto, y llegamos a una encrucijada donde había ¿cómo se llama? Ya para tomar la autopista había un semáforo, y el tipo se para y saca su botellita de agua, y eran como las 4 de la tarde, 3:30, 4 de la tarde, sabiendo que el ayuno se rompe Sí, de a la las tarde. 6:30, dependiendo de cuando cae el sol, porque ese es el momento indicado para parar el ayuno. Y el tipo se tomó su botellita de agua y arrancamos cuando la luz se puso en verde y un poco más allá, enseguida lo paró la policía y tal, y uno se dice, pero bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué fue esto? El tipo lo agarraron y lo meten preso y es una cosa medio extraña, pero así funciona la ley.
es que te meten preso durante el periodo que resta de lo que es el Ramadán. Pues, O sea, si lo tomaste en el día 1 hasta el día te van a último. tocar 27 días, como dice uno, pagando cana, y ahí sí es verdad que tienes que cumplir el Ramadán completico porque no te van a dar comida hasta que se rompa lo que llaman ellos el fasting, el rompimiento el ayuno. Y yo recuerdo, así fue, y no importa la nacionalidad que tengas, pues te tocó y te tocó. Sí. Entonces, obviamente, estas son cosas que uno las va a ir aprendiendo a la medida que vas llegando. Y yo me acuerdo, por ejemplo, también, cuando uno habla de Ramadán, se habla del Holy Month, ¿no? El mes sagrado del Ramadán, donde se hacen sacrificios, entonces uno empieza como que a buscar un poco también, porque nosotros los cristianos también hacemos nuestra Ayuno. ayunos, sobre todo, digamos, en Semana Santa y en algunas fechas, digamos que uno se pone su ayuno Pero o se no te lo, impone. pero no te lo ponen así de que tienes que hacerlo todo el Claro, mundo. eres tú y ese eres tú y listo. Entonces, bueno, al final yo decía, pero ¿en qué consiste esto? Entonces empecé a buscar, no, es que hay que mezclar ayuno con oración y ellos lo hacen, porque realmente ellos hacen sus oraciones, leen su Corán y uno sí, wow, qué gente tan devota, ¿no? Porque al final realmente Sí. la gente Sí. cumple con su cuestión. Es esa disciplina. Sí, sí. Te cambia no es raro que te cambie el parecer de la gente, o sea, el ángulo Sí. que uno lo ve, sobre todo que decía Sí. que el país era Sí. peligroso, ¿te acuerdas? Que la guerra, la cosa, y de repente tú ves a esa gente tan disciplinada. y A todo. mí me Sí. tocó el corazón y también un tema de que uno aprende a respetar, digamos, esa vocación de cumplir con sus reglas, porque al final ellos están Sí. cumpliendo con sus rituales religiosos, ¿no? Sí. Y a mí me parece que eso es parte de lo que yo, digamos, como choque cultural, pero que al final tú lo asimilas, ¿no? Sí. Entonces uno empieza como que a buscar dentro de ese rango, por ejemplo, nosotros no hacíamos ayuno. Bueno, algunas veces yo hacía mi ayuno como en solidaridad, porque uno también como que empieza a buscar su espacio, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que uno llegaba y se llevaba, si te ibas para la oficina, te llevabas algo de comer que no fuera oloroso, por ejemplo, que no lo vas a meter en un microondas para que todo el mundo sale a ver qué estás comiendo, ¿no? Sino que tú te comes algo Sí. tranquilito allí, calladito, con tu puerta cerrada en la oficina, porque obviamente tú no estás, digamos, cumpliendo rigurosamente los ayunos Claro, de ellos. bueno, es que no es la religión de uno. Nuestra, pues, o sea, Sí. no, simplemente que bueno, que había que respetar un poco Sí. eso, esa situación, ¿no? Sí. Claro. Hay Igual otros- con la ropa, nosotros nos pasaba eso con la ropa también, que cuando íbamos a los centros comerciales, bueno, cuando salíamos, que no nos dejaban, ¿te acuerdas? Los hombros afuera, para ustedes no, los hombres no. Sí, ni los vestidos cortos. Es verdad, Sí. es verdad. El tema, porque Que es... la policía religiosa te decía algo siempre, pues. ¿Te acuerdas? Que a Aranza la pararon y le dijeron, mire señorita, cúbrase Sí, cógese los los hombros. hombros. Sí, hay ciertas cositas ahí que uno, de alguna manera tiene que ir asimilando, ¿no? A mí me parecía, y también es cómico, ¿no? Porque tú llegas a un centro comercial y generalmente uno va pasando así su rato en el centro comercial y va viendo cómo la gente se va comportando, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba la atención a mí es que tú no veías en algunos centros comerciales que eran como más western, más occidentales, tú veías que las chicas como que se despojaban de aquellas abayas, ¿no? Sobre todo nos pasaba en los centros comerciales más modernos, más nuevos. Y Sí. te dabas cuenta, después las chicas nos decían, no, sí, es que ellas se meten en el baño y se cambian, ¿no? Qué Porque locura. se transforman para lucir bellas ahí delante de la gente, ¿no? Porque al final, de alguna manera, van paseando para allá y para acá. Bueno, o de repente es más para sentirse parte de donde están, ¿no? Como más continentales, Sí. ¿sabes? Porque al final es una, ¿cómo se llama? Es como sentirse parte de la situación. Sí. Porque nosotros teníamos que cubrirnos y tal, y era como que, bueno, te tenías que, ¿cómo se llama? Tenías que comportarte, sí. porque públicamente hay como unas reglas de conducta, ¿no? Y Sí. tienen sentido, pues. Claro. Y nosotros estábamos en el país de ellos, nosotros teníamos Claro. que respetarlo. Pero ¿y por qué? Mi pregunta es, ¿por qué las mujeres tienen que ponerse, ¿cómo se llama? Nosotros teníamos que seguir esas reglas como occidentales, pero los hombres igual se podían poner sus camisetas normales y sus chores, hasta sus chores. Es cultural, así de sencillo. Sí, porque la tentación es siempre sobre la mujer, pues. Sí, incluso yo me En la acuerdo que cultura. cuando nosotros íbamos a Venezuela y hablábamos con las familias, los amigos, decían, pero ¿y qué, Fran? Tú te tienes que tapar también. Y entonces,
obviamente no aplica, por Bueno, lo en menos, teoría de alguna manera, o sea, pero no taparse como ellos, dicen, no, claro, ujú. no en Pero igual Kuwait, no en Bahrein, en Arabia Saudita sí te exigían te que se pongas la pusiera la parte negra, valla. sí. Algunas veces creo que incluso que te taparas el cabello en algunas partes, pues, pero no sé, ¿cómo te sentiste tú en ese ambiente? Mira, bueno, para mí fue realmente ¿cómo te digo? De aprendizaje, porque era una nueva cultura y siempre tenía curiosidad de saber y sobre todo de cumplir las normas, ¿no? Sí, Porque a ti te decían, mira, no puedes andar en la calle así. Bueno, mira, y yo tenía que cumplirlas, pero me gustaba y me gustaba conocer los sitios, o sea, mira, no, que esta mezquita, bueno, vamos a conocer la mezquita, vamos a Ah, en las ver. mezquitas sí te tenías que tapar completamente, Sí, te entonces pones. te cubrían ahí, sí, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue bien interesante entender esa cultura y sobre todo, bueno, mira, sentir que me adapté Mm, y que para mí fue un cambio donde nos unió más como familia, donde nos enseñó a estar más unidos, ¿no? Porque ya no teníamos mami al lado, o sea, ya estábamos nosotros sí. sí, nosotros cuatro, como nuestra claro. familia, bueno, también creciendo y mira, y era una oportunidad de crecer también allí, ¿no? Porque eso Sí, nos permitió crecer. ¿Y no te sí. sentías incómoda, por ejemplo, en algunas ocasiones? No, yo no me sentía para nada incómoda. Al contrario, para mí fue, wow, mira, o sea, era conocer. Sí. Y esos rezos que eran 5 veces al día, tú dices, wow, ojalá nosotros también pudiéramos hacer eso. Claro, que Sí. tuviésemos, Entonces, esa devoción. sí, esa disciplina para Y rezar y eso, sí, sí, sí. entonces para mí realmente fue eso, Y pues cuéntame, una nueva oportunidad de aprender, ¿no? De otras culturas. cuando te tocaba ir a buscar la comida y conseguías todo lo que querías comer, o sea, si querías hacer algo, querías hacer como lo hacías en tu casa, en Venezuela, ¿verdad? Conseguías así la ropa, digo yo, la comida como tú querías, los ingredientes. Bueno, para serte verdad sincera, conseguía más de lo que conseguía en mi país, Es verdad. Bueno, ¿sabes? Entonces, Sí, en claro, ese tenía que tiempo. aprender, wow, ok, en nuestro país esto es así, ok, bueno, aquí sobre todo con las carnes, ¿no? Porque venían carnes de todos lados, sí, aprender a no, a identificar el Bueno, a corte, el corte, a identificar la calidad, el así es, gusto, así pero es. porque también el saben gusto todos cambiaba, porque diferentes. el gusto de las carnes cambiaba muchísimo Uf, sí. cuando las desangraban. Claro, lo que Que eso pasa es que sí, eso, bueno, eso al final, como dice mamá, ¿no? De alguna forma uno va aprendiendo porque con esto del halal, ellos tienen como que otra forma de sacrificar al animal y de beneficiarlo y tal. Y así de dice en español. alimentarlo también, porque habían unos que eran alimentados con pura vegetales. Sí, bueno, sí, Entonces depende de dónde era, vinieran, sí. Pero yo me acuerdo, sí es verdad, por ejemplo, las carnes que venían de la India, el gusto no era como el mismo que nosotros teníamos, ¿no? Entonces tenías como que ir buscando cuál es el el que se segmento adapta. que se parecía más al que a ti te gustaba, Mm, ¿no? Y sí, yo me pero a veces acuerdo, era como que había mucha opción. Que había los mercados esos que eran como de mil cosas. Y tú que yo no quiero ver más Pero nada. ¿qué es esto? Sí, pero había muchísimas, mira, de la India, de Filipinas, de yo no sé dónde, de England, de Claro. Alemania. Uy, tú conseguías de todos lados. estaba pensando, me acuerdo que mamá que siempre le ha gustado el tema de hacer, de coser y esas cosas, y se metían en cuanto negocito encontraban y yo no sé cómo hacían, pero terminaban trayendo, pero el botoncito blanquito que pega con la tela y es increíble, o sea, se metían en todas esas Bueno, lo que cuevas. pasa es que aquí Sí, también hay mucha cultura de... Bueno, no sé cómo es en Venezuela, pero aquí había un mercado para todo eso y había como que mucha cultura de hacer, de crear vestidos, porque como ellas, sí. sabes que tienen su bata encima Sí, y después ellas tienen sus vestidos abajo sí, y cuando ibas a la fiesta y tal, siempre las mujeres, bueno, yo no sé cómo eran los hombres porque la fiesta era separada y las mujeres eran como que
súper elegantes, se vestían súper elegantes, como que hacían más esfuerzo porque no lo hacen todos los días, Claro, lucían lo ¿sabes? mejor que tenían. Sí, bueno, que igual en Venezuela uno también es bien arreglado de que se pone su faralado y tal, pero aquí eres como que las piedras, la El piedrería, brillante, sí, y por eso sí. consigues tantas cosas. Sí, a veces me parece que era exagerado, como extravagante, pues, pero ciertamente Bueno, pero papá, si tú estás tapado y sabes que no lo puedes lucir todos los días, cuando te dan un poquitico para de lucirlo, rácata, tú te vas a poner lo mejor que pueda para descalza llamar. pues, de cabeza a pie. O sea, yo Sí. también lo haría. Si a mí me dicen, mira, no, no puedes usar color de lunes a viernes y los viernes puedes usar color, me pongo de todo. Sí. ¿Y Sí, cómo hacías tú definitivamente. para conseguir esos huequitos donde conseguías Mira, es que siempre nos encontramos a alguien que había estado antes que nosotros y decía, no, es que mira, allá en Rumaitilla, no, allá en Kuwait City. Y entonces, claro, eso fue siempre como que en búsqueda de, entonces pasabas el tiempo y realmente ibas encontrando, porque Sí. te das cuenta que hay una, es un país multicultural, y allí bueno, se daban esas oportunidades de encontrar cada rinconcito con cosas Y Sí, de cada conseguías de todos países, ¿verdad? de Conseguías todo. que... Es que conseguimos un sitio que era un huequito, como dice tu papá, y era todo italiano. Ah, no sí, ¿Te me acuerdas? Los acuerdo. hilos, sí, todo sí, era sí, sí. italiano. No, Y Kuwait City justo era Sí, el no me mercado. y acuerdo. había, me acuerdo, Munira, era una tienda donde íbamos Ah, mira, que que era todo para hacer adornos, decoración en Sí. Navidad o cuando las grabaciones, sí, el bautizo, el nacimiento, entonces siempre encontrábamos cosas ahí. es verdad, es verdad. Y Qué bueno, loco que sea tan accesible, ¿verdad? Uy, sí, súper, y súper. hablando, bueno, porque al final uno vive y ve, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me impactó de vivir en Kuwait y aún aquí en Bahrein, donde estamos ahora, es el tema de la seguridad. Ujú. O sea, que tú andas en la calle y no tienes ese, yo diría, temor o ese afán de estar mirando quién te está siguiendo y que si te van a robar el celular, que si te van a robar, porque realmente Sí. hay un respeto y hay un cuidado de lo que no te pertenece, pues así de Sí. sencillo, ¿no? Y bueno, no tanto eso, o sea, también es que aquí ellos como que por el gobierno ser religioso, ellos siguen su regla religiosa de que mira, yo no voy a hacer eso Claro, porque es parte de la religión, ¿no? sí, Pero sí, uno sí. no se lo cree porque aquí uno cree nada, aquí me van a robar, es un país árabe, ¿sabes? Todas Sí, las... sí, Salir pasar un rato a la orilla de la playa a las 6, 9 de la noche. Tú dices, Sí. wow, ¿cuándo? sí, O sí, sea, ¿dónde? sí. Y mira, y tranquilos, nos sentábamos, poníamos nuestras alfombras, nos tomábamos el Sí, me tecito, acuerdo, ¿verdad? sí. Que era Yo me acuerdo que bien. mamá se llevaba las alfombras y las tirábamos así a la orilla de la playa, preparaba ahí el cafecito, el té, las tortas, la cosa, y estabas ahí frente al mar y después tal, de noche, y Nadie se metía con Bueno, uno. pero es que era cultural, o sea, igual aquí también lo hacen, se van al desierto o a la playa, agarran, montan su toldo, sí, ponen su silla y pasan ahí toda la noche. Y sí, él te sí, estaba preguntando en estos días, yo dije que esta gente se queda aquí todo el día, sí, hasta las sí. 3 de la mañana. Sí, sí, al final se Qué loco. forma, sí, y yo creo que así como yo me imagino uno en Venezuela, uno se iba para una montaña y de repente pasabas el día, ellos lo que hacen es que se van para el desierto o se van para la orilla de la playa o bueno, X, se meten en sus zonas de esparcimiento, como digo yo, porque hay muchos parques y hay muchos sitios que Sí. están establecidos para eso. Y yo me acuerdo que una noche estábamos mamá y yo caminando, eran como las 11, 10 y media, 11 de la noche, y Ujú. una tranquilidad, allá por Kuwait, si te acuerdas, por todo el paseo a lo largo del malecón, un malecón frente al mar, y yo decía, wow, pero esto es una sensación que yo no la había podido sentir en Venezuela hace mucho tiempo, pues. Sí. Sí, era una Aunque yo sé, libertad, pero tremenda. yo me acuerdo de eso sí, cuando se vuelve todo negro, y yo que soy que me asusto por todo, me acuerdo que estábamos una vez en una playa, no sé quién, en el cumpleaños de alguien, no me acuerdo. Y veníamos nosotros caminando, yo con Emilito caminando, y de repente tú ves que se te acerca, o sea, se acerca la sombra, ¿no? Ajá. Y yo vi a Emilio, estábamos recién, o sea, recién. Y yo veo a Emilio y yo digo, ¿qué hago? ¿Corro? Pero ¿O alguien me de quedo negro, tranquila? ¿qué? Era alguien vestido de negro, pero o sea, estaba toda tapada de que casi que no se le veían los ojos. A Y mí- yo me asusté, pero yo decía, no puedo correr porque, o sea, como que sí pensé, dije, no, ya va, yo creo que estas son las señoras de aquí.
Pero al principio estaba como... No, yo me acuerdo que yo le dije a mamá, había una señora, estaba como a 50, 70 metros de nosotros en esa oscurana, vamos a decir, eran 10:30 de la noche, está todo oscuro, y nosotros íbamos caminando porque precisamente era como un paseo, un malecón, entonces tú sabes que si las palmas, los arbustos, la cosa, y yo le digo, mamá, mira aquella señora vestida de negro, ¿no? Era una señora local, una señora, me imagino, de Kuwaiti también, que estaba paseando, pero ella sola, y de negro, de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Eso le veía los ojos. Y yo le digo a mamá, mira mamá, a mí me pasa eso en Venezuela y yo salgo corriendo porque viene un espanto, la sayona, qué sé yo. Exacto, por eso. Yo decía algo así, decía, con tanto, ¿cómo es? Cuento que le cuentan a uno, que te ponían los CD con la sayona, la llorana, y yo decía, nada, esta me llegó aquí, y yo después decía, esas no llegan acá, esas Como dicen dicen. que nada más en el llano. Sí, me tocó. Pero bueno, es una de esas experiencias que yo decía, wow, pero de verdad que es cómo te cambia. Incluso yo recuerdo, cuando nosotros íbamos allá a visitar Venezuela y con las vacaciones y tal, de pronto tú como que subías los niveles de alerta, ¿no? Porque entonces te das cuenta que las cosas no son iguales aquí que allá, uno se cuidaba un poquito más donde quiera que andaba, no estabas como que mostrando muchas cosas y ciertamente es parte de lo que tú aprendes y vives, ¿no? Y tú dices, wow, esta sensación de tranquilidad, de seguridad, yo de verdad que hacía mucho tiempo que no la había vivido y eso es algo que uno tiene que reconocerlo. Pues yo digo, wow, pero Sí. ¿por qué se ha perdido tanto eso en nuestros países? Pues hay diversas razones, obviamente, ¿no? Bueno, pero no nos podemos meter en ese tema hoy, porque no hemos No, terminado hoy. sí. Bueno, Eso es otra historia. sí, otra Eso es otra historia. historia. Bueno, nada, hemos hablado de cultura, tradiciones, alimentos, ropa, Seguridad. seguridad, el comportamiento desde el punto de vista religioso. A mí me parece también que eso es algo que uno tiene que resaltar, ¿no? El tema de la tolerancia religiosa. En Sí. estos países uno tiene la bendición de que hay iglesias, bueno, los que somos católicos tenemos iglesias católicas, los que son evangélicos pues tienen iglesias evangélicas, se reúnen. Hay gente que asiste, por ejemplo, los griegos asisten a la iglesia ortodoxa, me acuerdo que los coptos tenían, o sea, siempre hay como que la posibilidad de congregarse dentro de sus iglesias, ¿no? Y eso yo creo que es bello resaltarlo porque eso es respeto, es tolerancia y es parte de esa transculturización que uno tiene que aprender, ¿no? Porque Sí. nosotros también, inclusive nuestros padres, bueno, también extranjeros, el que tú llegues a un país y se te permita seguir tus tradiciones, claro, siempre respetando a los demás, por supuesto, sin que tú te pases o le hagas algún daño a una persona. Yo creo que todo eso es maravilloso y todo eso hay que vivirlo, no solamente vivirlo, transmitirlo, y pues yo creo que eso es parte de lo que nosotros queremos con este espacio, en este podcast de Benvenuti a Casa, Aprender. con los Venuti. Bueno, Y la historia continúa. continuamos y bueno, muchísimas gracias, seguimos en contacto a través de este podcast. Benvenuti a Casa.